Continuación del tema uso de tangenciógrafo en prótesis parcial removible. Del video anterior ya vimos cómo se ubican los planos guías y ya hablamos acerca de vigilar la aparición de interferencias y distribuir lo más equitativamente posible los espacios en los dientes pilares en relación al vástago analizador. Por favor, esté siempre atento a la aparición de interferencias. Este es un caso mandibular diferente. Debemos fijarnos si los dientes son o no una interferencia para la colocación de la prótesis removible, por lo que comprobamos que existe un espacio mínimo entre dientes y elementos rígidos como el conector mayor o conectores menores. En el lado izquierdo hay suficiente separación para una barra lingual. En el lado derecho del paciente el espacio es justo pero aún útil. Esa barra lingual va a ingresar casi tocando la cara lingual del premolar. En nuestro caso no había problemas en las caras palatinas, ya que varios dientes pilares presentaban algún grado de vestibuloversión y no interferían con el asentamiento de, por ejemplo, una cinta palatina. Ahora hablaremos de retención y algo de estética. Recuerde que al analizar un diente pilar, el eje de inserción contacta en un punto tangente a la cara dentaria analizada. Oclusal a ese punto se habla de expulsivo y cervical a ese punto se habla de retentivo. En este caso lo marcamos en azul como ecuador protésico 1. Pero al marcar con una mina reconocemos una sucesión de puntos, generalmente con múltiples curvaturas. El eje de inserción, la forma dentaria y la posición espacial del diente pilar determinan la ubicación y forma de este ecuador protésico. Notará que los puntos quedan a diferentes distancias del margen cervical en diferentes dientes del arco. Esto ocurre en todos los dientes pilares y es independiente de lo que ocurre en los otros dientes pilares del mismo lado del arco o del lado opuesto. Es una realidad propia de cada diente pilar, la ubicación de su punto de contacto con respecto a la tangente. Por ejemplo, estos dos molares, a diferentes alturas. Ahora, si inclinamos el modelo hacia lingual del primer eje de inserción en azul, podemos analizar un segundo eje de inserción en verde. Aparece un segundo ecuador protésico, también marcado en verde, como ecuador protésico 2. Note que en lingual los ecuadores están menos separados que en vestibular. Esto también es normal. Ahora, durante un análisis real se realiza así. Dejamos marcado el eje original, soltamos el seguro del portamodelos, inclinamos solo en forma lateral el modelo, volvemos a apretar el seguro del portamodelos y marcamos el nuevo eje de inserción tentativo con otro color. Marcamos los nuevos contactos con el diente pilar con otro color y repetimos el procedimiento de los otros dientes pilares. Ahora, considere que a veces hay que analizar también por lingual o palatino de los dientes pilares, especialmente si sospecha que se generó una interferencia por palatino o especialmente por lingual. Bien, tenemos dos ejes y ahora tenemos dos marcas diferentes en cada diente pilar. En este lado izquierdo del paciente, las marcas nuevas se ubicaron apicales a las marcas negras originales. Sin embargo, la distancia entre marcas en el premolar es diferente a la encontrada en el molar. El grado de separación entre ambas marcas es distinto en cada diente pilar. En el lado derecho del paciente, las marcas nuevas en rojo se ubicaron hacia oclusal respecto a la ubicación original. Es normal que en un lado del arco el ecuador protésico se movilice hacia oclusal y en el lado opuesto se desplace hacia apical. Sin embargo, la magnitud de la reubicación del ecuador protésico varía bastante de un diente a otro y de un lado del arco al otro.
Esta vez conservamos el ecuador original en negro, ya que entregaba una ubicación del ecuador más equitativo entre el lado derecho y el lado izquierdo y entre cada pilar. Ahora marcamos el ecuador protésico, y para ello instalamos la mina con su respaldo metálico en el tubo analizador y le aplicamos contra la parte más convexa de la superficie de las estructuras que queremos marcar. La mina debe sobrepasar el punto más convexo, por ejemplo, hasta la zona del margen libre de la encía. Aplique una presión suave, solo necesita ver que se produzca una marca. La mina, incluso con su respaldo, es bastante frágil. Nota, vigile que la superficie de la mina sea perfectamente lisa y no tenga muescas o marcas o fracturas de algún tipo. La idea es que la mina esté completamente lisa por su porción lateral, la que se aplica contra el diente. Así es como se dibuja esta sucesión de puntos tangentes a la superficie convexa, o ecuador protésico. Ahora, la prótesis se relaciona no solo con dientes pilares, también se recomienda marcar las zonas más prominentes del proceso alveolar de cada diente pilar y del reborde desdentado. De esta forma. Esto evita problemas si se desea seleccionar un retenedor de barra o de conexión elástica y al determinar la extensión de la silla protésica. Porque básicamente en ocasiones se producen zonas excesivamente retentivas en el proceso alveolar o en la zona desdentada. Después de marcado el ecuador protésico, analizamos la ubicación de la cantidad de retención. Para eso empleamos los calibradores de retención de 0.25, 0.50 y 0.75 milímetros y los instalamos en el tubo analizador del tangenciógrafo. Comienza en la parte media de la cara vestibular usando los marcadores de 0.25, 0.50 y 0.75 milímetros. Recuerde que deben quedar apoyados el vástago sobre el ecuador protésico y el disco sobre el diente en su posición de contacto infraecuatorial. Para un mejor análisis inicial, marque otro juego de marcas en la mitad vestibular más alejada del área desdentada y finalmente une las marcas con una línea. Necesita una visión clara y para ello marque observando desde proximal el modelo a la altura del disco calibrador de retentividad. De esa manera ve claramente el contacto a nivel del ecuador protésico y a nivel del disco. Obtendrá algo similar a esto, un ecuador y tres marcas sobre el diente, aunque a veces no se puede marcar el diente con 0,75 milímetros. Algo vital a tener es un buen modelo que reproduzca claramente cualquier zona de raíz expuesta, porque influye en la planificación futura. Los elementos mecánicos se ubican sobre esmalte dentario o sobre restauraciones, no sobre dentina o sobre cemento radicular. Por lo tanto, su modelo debe reproducir, lo posible, el perfil de la zona radicular del diente si estuviese expuesto. Aproveche de valorar qué tan visibles serán los retenedores, pensando en la sonrisa del paciente y en cómo fonoarticula. Respecto al área retentiva y al retenedor, aquí necesita conocer algunos elementos de diseño. En esta situación hipotética, original, un retenedor colado tipo Aker tendrá problemas para retener correctamente y ser asimismo poco notorio, poco visible, porque obliga a colocar partes rígidas del retenedor bajo el ecuador protésico. Pero podemos reubicar el ecuador protésico, lo que habitualmente modifica también la posición de las líneas de retención. Por ejemplo, así, reubicación del ecuador protésico, lo cual conlleva a que se modifiquen un poco las líneas de retención.
Así, el retenedor es menos visible, retiene bien y no interfiere con el asentamiento protésico. El concepto es válido también para retenedores circunferenciados labrados, reubicar el ecuador protésico, fijarse en la reubicación de las líneas de retención y diseñar. Ahora, los retenedores en T o en I son más tolerantes con este aspecto, siendo su principal problema las interferencias en el proceso alveolar o a veces por su excesiva notoriedad al momento de sonreír. Ejemplo práctico es este premolar, un retenedor Archer colado estándar a 0.25 que se ubica completamente bajo el ecuador protésico, de esta forma. Si bien entrega retención en el área verde, su porción rígida lo hace en el área retentiva roja. Esto no va a funcionar. Pero si el ecuador protésico se reubica en la línea azulada, se obtendrá retención manteniendo la porción rígida sobre el ecuador protésico o oclusal al ecuador protésico. Ahora, entendiendo mejor la convexidad dentaria, ecuador protésico y funcionamiento de los complejos retentivos. La interrelación de los conceptos se nota en el efecto de inclinación del brazo retentivo sobre el diente pilar cuando el brazo recíproco no contacta correctamente el diente al insertar la prótesis removible en boca. De esa forma, inclinación. Este problema traumatizante se puede corregir, en parte, modificando la forma del diente de manera que el ecuador protésico se reubique para que el retenedor contacte el diente después que el brazo recíproco. Además, se logra una faceta plana sobre la cual el brazo recíproco puede contener o reciprocar el empuje del retenedor durante todo el trayecto de inserción de la prótesis removible. De esta forma. Brazo recíproco o contención contacta antes que el brazo retentivo. Y así no se produce una inclinación traumática sobre el diente pilar. Se debe evaluar además la retención del lingual a veces. Vea este molar 4.7 por vestibular. Las líneas de retención están muy mesiales y cervicales. Si se intenta elaborar una prótesis aquí, ocurrirá que el tercio retentivo del retenedor quedará muy cerca del margen libre de la encía, y además con 0,1 milímetros de retención generará poca o nula retención. El lingual, por el contrario, se producía una distribución un poco más favorable de espacios en relación a las líneas de retención y al margen libre de la encía. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Esto ocurre por la forma coronaria y el eje de implantación de muchos molares inferiores, aunque la mesioversión en este caso es un factor que empeora la situación. Al medir la retención, esta se ubica excesivamente hacia cervical, casi en el límite amelo-cementario, y la forma coronaria tampoco permite muchas modificaciones más para solucionar el problema. En estos casos, incluso modificando mucho la cara vestibular con coronas, por ejemplo, para reubicar el ecuador protésico y mejorar la ubicación del retenedor no resulta muy satisfactoria por vestibular. Sin embargo, la modificación por lingual parece más sencilla, ya que la cara lingual resultó ser menos convexa en este caso. No tenga miedo en ubicar el retenedor por lingual y el brazo recíproco por vestibular en un retenedor Aker colado. Solo estudie bien las ubicaciones del ecuador protésico y las líneas de retención y el contorno que tienen las caras libres para saber si la modificación hipotética podría funcionar o no.